Hola, bienvenidos a Voces Audibles, un espacio donde damos voz a diferentes historias y experiencias de la vida basadas en la palabra de Dios. Soy Giovanna Ramos. Acompáñame en este viaje cargado de fe y descubrimiento y permite que juntos podamos ser guiados e inspirados en nuestro caminar diario. Gracias por escucharnos. Empecemos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Voces Audibles Podcast. Hoy, desde la ciudad de Cali, estamos aquí con Carlos Alberto Méndez, mi hermano. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Estamos aquí en su casa. Vamos a hablar de la inteligencia emocional, esperando que con su experiencia y con lo que él ha podido recorrer en ese camino de la inteligencia emocional, nos pueda venir hoy a dar un abrebocas, puede ser, de lo que es ese tema. Carlos, bienvenidos a Voces Audibles Podcast. Gracias. En medio de eso que hablamos de la inteligencia emocional, quisimos hacer este episodio, este espacio, porque es un tema que tal vez algunos no conocen. Cuando se habla de inteligencia emocional, pues hay muchas cosas que se pueden venir a la mente, pero pienso que la intención de este video, de este espacio, es que podamos aclarar un poco de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, quiero preguntarle a Carlos, para ti o en medio de tu experiencia, ¿qué es la inteligencia emocional y por qué es tan importante o determinante en nuestra vida diaria? Ya. Bueno, pues la inteligencia emocional, básicamente la primera persona que empezó a hablar de inteligencia emocional fue un hombre llamado Daniel Goleman. Este hombre, década 50, 60 del siglo pasado más o menos, él empezó a dar como las pautas de lo que esto sería. Tal vez no se imaginó la trascendencia que tendría y la importancia que tendría de pronto para este tiempo, como lo ha sido. Básicamente podemos definir la inteligencia emocional como la capacidad de conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras emociones, poderlas gestionar, poderlas manejar, no solo conocerlas, sino también entenderlas. Uno diría, pero bueno, y toda la gente no conoce sus emociones, toda la gente no las entiende. Pues ocurre que hay personas a las que podemos llamar analfabetas emocionales, que son personas que experimentan malestar, desasosiego, intranquilidad, pero no saben definir qué les pasa. Les preguntas, ¿qué te pasa? No lo sé, no sé qué me pasa, me siento mal. Entonces, eso parte del hecho de que no conocen sus emociones, no conocen cómo se manifiestan, no las entienden y mucho menos las pueden gestionar. Entonces, básicamente la inteligencia emocional nos da pautas, nos da herramientas para no solo conocer, entender nuestras emociones, sino también gestionarlas, o sea, intervenirlas, gestionarlas, manejarlas, manejar recursos disponibles, herramientas para poder, digamos, que darles una utilidad para no permitir que esas emociones nos controlen, nos manejen, sino que nosotros podamos manejarlas. Y pues básicamente podemos estar hablando de una inteligencia que es intrapersonal, que tiene que ver con nosotros mismos, con tener una empatía hacia nosotros mismos, con entendernos nosotros, con manejar un correcto diálogo interno, con comprender. Todas las emociones tienen, por decirlo así, unos signos, ¿no? Signos que empiezan siendo de pronto fisiológicos, se altera la fisiología, latidos cardíacos, frecuencia cardíaca, todos estos elementos. Eh, y esos son signos que nos evidencian la manifestación de ciertas emociones. Entonces, poder manejar esos signos, poder entenderlos y bueno, eso es la inteligencia emocional intrapersonal. Y hay otra que sería la interpersonal, que tiene que ver con el hecho de la forma en la que yo me relaciono con los demás, la forma en la que yo, manejando, gestionando correctamente mis emociones, puedo establecer relaciones correctas, adecuadas, sobre fundamentos asertivos y sí, avanzar en esos procesos, básicamente. Muy bien, o sea que de acuerdo a lo que tú hablas y dices, es importante conocernos a nosotros mismos, es importante
en medio de lo que nos relacionamos, primero, antes, es mejor o lo más adecuado es poder conocer cómo se manejan, cómo yo manejo las emociones o cómo yo actúo frente a determinada situación, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia, por lo que has hablado, la inteligencia emocional va en cuanto a que uno debe conocerse. Correcto. Debe entender de qué manera se reacciona frente a diferentes situaciones. Exactamente. Y también poder, en cierto modo, ser inteligente sí. en cuanto a eso que yo vivo, a eso que yo siento y a eso que yo de pronto se manifiesta en diferentes situaciones que me pasan. Sí, eso es lo que más o menos podríamos decir que es, para Correcto. Que se pueda entender un poco más el concepto Exacto. De la inteligencia emocional. Y decías, perdón, que había que mirar qué tan determinante es. Pues es importante entender que todos tenemos un coeficiente intelectual, que es esa inteligencia cognitiva, y tenemos un coeficiente emocional, que es la inteligencia de tipo emocional. Y a veces podríamos valorar más el coeficiente intelectual. Mucha gente juzga a los demás por su coeficiente intelectual, pero nos damos cuenta de que personas con un coeficiente intelectual muy alto tienen muchas falencias, muchas faltantes y muchos problemas a nivel de coeficiente emocional. Es bueno entender también que el coeficiente intelectual es de nacimiento, es innato y no puede cambiarse durante la vida, pero el coeficiente emocional sí puede, digamos que, mejorarse cada día para completar, digamos, redondear la pregunta de qué es. Yo diría también que desde un punto de vista de hijos de Dios, la inteligencia emocional tiene que ver con un carácter maduro, o sea, con la formación de un carácter maduro. Y en nuestro objetivo, que es tener el carácter de Cristo, es acercarnos al carácter de Cristo, es poder conocer y entender ese carácter de Cristo y manejarlo nosotros también. Y finalmente, pues sí, poder tener esa capacidad de manejar las situaciones de una manera acertada. O sea que según eso que tú hablas, la inteligencia emocional tiene que ver también con lo que Dios y su palabra nos enseña, lo que hay allí también, acerca de nuestras relaciones, acerca de lo que somos nosotros mismos. Entonces, no es un concepto de pronto solo psicológico, sino es un concepto también que se puede manejar en nuestra espiritualidad, en nuestra fe, en nuestro conocimiento de Dios, que es algo que es importante, ¿no? Claro. Entonces, mirando eso, y según ya definiendo lo que es la inteligencia emocional, te pregunto, de acuerdo a tu experiencia, como eso que has experimentado en esta última etapa de tu vida, que ahorita vas a explicar, porque en un momento dado tú has tenido mucha experiencia en cuanto a manejo de la gente, en consejería, porque pues has sido pastor, ¿sí? Pues sí. Pastor, maestro. En esa parte Dios te ha usado y creo que eso te ha dado experiencia para de pronto finalizar, por decir así, con una experiencia nueva ahora, o una profesión, se podría decir. Y estos temas, pues, a veces se piensan que son modernos o que son de la última moda, pero pues no es solamente eso, sino que es realmente poder llegar a las personas, ¿no? Poder llegar a lo que realmente ellas sienten y piensan. Entonces, de acuerdo a esa experiencia que tú vas a explicar y vas a decir ahora en qué es lo que te estás desempeñando actualmente, ¿qué es lo primero que recomiendas a alguien que se siente o que siente que sus emociones le quedan grandes? Ya, pues sí, respondiendo un poquito lo primero que decías, yo llevo más de 30 años tratando personas en sanidad interior, en restauración emocional, en consejería, todo lo que tiene que ver con el manejo de su ser integral, y me preocupa mucho. Estudié un año de psicología, pero me frustré porque
lo estudié pensando que podía tener elementos y herramientas para ayudar a la gente y me di cuenta que tenía muchas limitaciones y no respondían a toda la expectativa que yo esperaba. Entonces, por eso pues lo seguí haciendo por mi cuenta, guiado por el Espíritu de Dios, y finalmente hice digamos que una certificación internacional como coach de vida de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo, y eso pues me dio la capacidad, digamos, para explorar y expandir mucho más esta temática. Entonces, pues básicamente a una persona que siente que de pronto sus emociones lo están controlando y no las puede dirigir, yo le diría que hay que entrar en un proceso, o sea, es un proceso complejo, no es algo milagroso, no es algo de la noche a la mañana, hay que hacer un estudio profundo para poder identificar de una forma real, de una manera certera, qué es lo que está ocurriendo en su interior. Entonces, yo diría que primero que nada, pues hay que entender que, diría yo, hay una situación que se maneja a nivel espiritual, y es que la gente piensa que un hijo de Dios no puede tener una situación emocional conflictiva, no puede tener una depresión, no puede tener una ansiedad, no puede tener un trastorno emocional, porque dicen, no, pero usted como, si es cristiano, si usted es hijo de Dios, ¿cómo se le ocurre? O sea, usted, Dios lo suple, Dios lo llena, Dios lo transforma, usted, ¿cómo puede tener algo en esa área? Y ocurre que debemos entender que somos seres, dice la Biblia que somos tripartitos, ¿no? Pablo habla de espíritu, alma y cuerpo, pero yo diría más bien que somos trifuncionales, o sea, tenemos tres funciones que son alma, cuerpo y espíritu, y el alma es un área muy complicada y hay que aterrizar ese concepto y quitar de pronto los mitos de que alguien que es espiritualmente restaurado, hijo de Dios, no puede experimentar problemas en su parte emocional. O sea, hay que vencer ese temor, porque muchos lo tienen y se esconden o no lo hablan, no lo exponen porque piensan que van a ser juzgados, acusados. Lo primero es eso, que esa personita pueda buscar ayuda porque sabe que hay áreas en su vida que requieren un tratamiento especializado. Y segundo, pues sí, como te decía, iniciar un proceso ya, digamos que profundo, que va a ir como investigando dónde están las falencias, dónde están las faltantes, dónde están las áreas que requieren esa solución. Hablas de las emociones, ¿no? Porque es que a veces trabajamos en cosas, Sí. En un conocimiento, en adquirir conocimientos, pero a veces no trabajamos en las emociones. Y nosotros pues somos también emociones, ¿no? Claro. El ser humano como tal. Y hablando de la palabra, pues vemos que la palabra habla de las emociones. Claro. Y algo que siempre yo he visto o siempre me ha llamado la atención es David y los salmos, ¿sí? En esa parte él muestra en ciertos momentos de su vida cómo se sentía, cómo él estaba Claro. pasando el momento, ¿sí? Pero también ver cómo él iba a Dios siempre. Sea lo que estuviera pasando, sea bueno o sea malo, él siempre iba a Dios. Sí. Y aun cuando la embarraba, por decir así, también, o sea, iba hacia él, sabiendo que lo que había hecho, sabiendo y reconociendo, pero es algo que debemos pensar en ello y en cierto modo eso nos hace pensar que a Dios le importa también. Y claro. que para Dios es importante esa parte emocional de nosotros porque pues somos seres integrales y pienso que la palabra y Dios también ayuda a eso, en conjunto por ejemplo, con la psicología, en conjunto con esas herramientas que nos da también. Pienso que puede haber una combinación ahí de parte de Dios también que permita que nosotros podamos poder ser personas que sean sanas en cierto modo en sus relaciones interiormente y asimismo en las relaciones. Claro. Entonces es importante mirar eso. También quería preguntarte acerca de esto que estamos hablando de la inteligencia emocional. ¿Cómo influye la inteligencia emocional en nuestras relaciones personales y familiares? Claro.
Pues antes de responder a esa pregunta, sí, avalo y apoyo lo que estás diciendo. La Biblia menciona cantidades de situaciones emocionales. Vemos a un profeta Elías que cae en depresión y que se encierra y se quiere morir. Vemos a un profeta Jonás que se enciende en ira y quiere ir en contra del propósito de Dios. Y vemos a Dios tratando sus corazones de una forma muy especial, o sea, con amor, con paciencia. Vemos a un David que muestra de una manera muy cruda sus emociones. Si ustedes leen los salmos, se dan cuenta de que David no le pone adorno a nada, él suelta todo lo que está sintiendo, lo dice de una manera muy cruda y ve respuestas de Dios al manifestarse de esa manera cruda. Entonces es real esto de que Dios contempla esa parte, Dios entiende esa parte y Dios puede obrar en esa parte también. Ahora, en cuanto a digamos que qué tan importante es en nuestras relaciones, yo diría que tiene toda la importancia. O sea, yo quiero hacer un poquito, digamos, un antecedente desde el punto de vista de la psicología. O sea, claro que no es que mis seminarios, por ejemplo, y la inteligencia emocional esté basada solamente en la psicología, sino que partimos del hecho psicológico, de la experiencia psicológica, del aprendizaje psicológico y vamos y nos dirigimos hacia la solución que obviamente la da finalmente Dios y el tratamiento que su espíritu da a nuestro corazón. Pero pues yo busqué en la psicología de pronto las herramientas para ayudar a la gente, pero me pasó el mismo proceso de muchos psicólogos muy conocidos que también exploraron estos campos y se dieron cuenta de que no eran de pronto lo que podía solucionar toda la problemática existente. Yo puedo decirles que en el caso de, por ejemplo, el psicoanálisis, que es la psicología más conocida y más implementada y más usada, la teoría psicoanalítica, que es una teoría, ¿no? La teoría psicoanalítica precisamente. Sigmund Freud y Jacques Lacan, ellos no pudieron dar una solución real a toda la problemática emocional, la dejaron ahí como en un limbo. Luego aparece el conductismo de Jean Piaget y de Pavlov, y también nos habla de la relación entre un evento y una respuesta, o sea, un estímulo-respuesta es la base del conductismo. El conductismo lo conocemos mucho por cómo adiestramos a los perritos, a los gatitos, a las mascotas, una recompensa por portarse bien, un castigo por actuar mal. Eso es conductismo aplicado, que se aplica también erróneamente a veces con los chicos en los colegios, que se de pronto exalta y se premia a los mejores estudiantes y se deja por debajo los que no tienen esas capacidades, y eso es aplicar conductismo, diría yo, de una manera un poco equivocada que también maltrata y malforma. Entonces, ellos tampoco dieron la respuesta, pero más adelante, también años más o menos 50, 60, aparecen hombres como Albert Ellis, como Aaron Beck. Estos hombres migran hacia una terapia cognitiva y luego cognitiva conductual, y ellos se enfocan en otra dirección. ¿Por qué lo traigo para esta respuesta? Porque me preguntas si es de verdad importante la inteligencia emocional en las relaciones. Es muy importante, pero yo tengo que entender la dinámica de lo que pasa dentro mío, en mis emociones y cómo se modifican. Y estas tendencias o escuelas psicológicas anteriores hablaban de que siempre un evento A producía una reacción emocional B, ¿sí? Porque sí. Y entonces decíamos, no, yo hoy tengo un mal día porque es que un compañero de trabajo me maltrató, yo tengo una mala semana porque es que mi esposa está insoportable, yo tengo un mal mes o estoy aburrido, cansado o no soporto porque es que me tienen hasta aquí en mi casa. O sea, siempre tercerizamos basados en ese modelo AB, que digamos toda reacción emocional depende de un determinado evento directamente, y eso está errado. Pero cuando vienen Aaron Beck, Albert Ellis y a un Viktor Frankl, que es un hombre muy interesante también, y ellos hablan de que hay un modelo ABC, que es que un evento A pasa por una valoración B para derivar en una respuesta C. O sea, se centra en la valoración, y ellos lo que dicen es, yo no actúo emocionalmente mal por el evento en sí, sino por la valoración, la interpretación que yo tenga de ese evento. Y aquí entramos en algo más profundo, y es que
esa valoración depende de lo que la psicología llama sistema de creencias nucleares, o sea, parte de lo más profundo de mi ser, lo que yo siento como mis principios, mis valores, mis conceptos, mis ideas, mis pensamientos, mis paradigmas, mis esquemas, todo eso está ahí en el sistema de creencias nucleares, es lo que yo soy como persona, es lo que siento, es la forma en la que veo la vida. Y eso es lo que va a modificar mi interpretación del hecho y mi reacción frente al hecho. Entonces, una familia requiere inteligencia emocional. Yo doy un ejemplo que es muy sencillo. Un esposo, una esposa, una pareja se levantan en la mañana, la esposa corre a levantar a los chicos y tiene otro chico que es su propio esposo, que no se levanta solo, que también hay que llamarlo, que también hay que organizarlo, y digamos que los viste, bueno, a los chicos los viste, prepara el alimento, todo eso, organiza todo, y el esposo no está haciendo algo para colaborar, y de pronto ella en un momento de desespero lo grita, él le pregunta una tontería y lo grita, y él se siente maltratado, entonces se va para la oficina, y en la oficina empieza a masticar y a revisar eso, y está, ¿por qué me gritó? ¿Y por qué me maltrató? ¿Y por qué me habló así? No tiene derecho. Él puede tener dos caminos, o sea, durante ese día rumiar y rumiar en ese pensamiento y volver después de montarse una cantidad de videos en la noche a armar un problema magistral allá en la casa, o puede simplemente aterrizar, interpretar ese hecho de otra forma y decir, no, el que falló fui yo, o sea, realmente mi esposa necesita ayuda, colaboración, yo no le ayudé en nada, yo la dejé sola y todavía exijo que me trate bien, o sea, y volver y decirle, mira, mi amor, perdóname, desde mañana ya hacemos las cosas juntos, yo preparo el desayuno, tú organizas a los chicos y bueno, ahí nos repartimos y hacemos las cosas. Eso es inteligencia emocional aplicada, o sea, si yo, ¿por qué les traje lo del modelo ABC? Porque si yo aterrizo y entiendo que mi interpretación de un hecho puede modificar, ¿sí? Mi reacción ante ese hecho y puede derivarse en algo que va a causar más problemas o en algo que lo va a solucionar. Entonces, pónganlo en una pareja, pónganlo en un matrimonio, pónganlo en una familia de padres e hijos, donde quiera que lo coloque aplicado va a solucionar muchas cosas si yo actúo con inteligencia emocional. Sí, de acuerdo. Bueno, eso que hablas, yo creo que todo parte, y pues no solo las emociones, todo parte de una decisión, Correcto. porque a veces echamos culpas mucho a lo de alrededor. Y como empezamos desde el principio hablando de la inteligencia emocional Sí. y mirando, pues el concepto es también uno poderse conocer a uno mismo, entonces todo Claro. debe partir de uno mismo, ¿sí? Entonces, frente a lo que tú hablas del ejemplo de esa persona, de ese hombre, de esa mujer y de ese hogar, de qué manera cada uno decide, Correcto. ¿sí? Y de qué manera esa decisión puede ser beneficiosa o puede ser no beneficiosa. Como una decisión de tomar cierta actitud frente a algo que sucedió, que pasó, puede cambiar o puede, por decir, alborotar o crear un mal ambiente, o puede todo lo contrario, apaciguarlo y dejarlo en total calma, por decir así. Correcto. ¿Sí? Entonces todo parte de una decisión, y pues me hace recordar aquello de lo que habla la palabra de las manifestaciones del Espíritu Santo, del fruto, Claro. y entre esas la templanza. Exactamente. ¿Sí? De qué manera en esa emocionalidad que somos, pues debemos aprender a practicar eso que la misma palabra de Dios nos habla, y, y mira que ahí están también las herramientas, ¿no? O sea, Claro. y a veces pensamos que no, y sí, ahí Dios es obviamente sabio y sabe de qué manera nos presenta a nosotros como la solución o frente a todo eso que pasa, sucede con nosotros. Y volvemos y reiteramos que a Dios se le importa esa parte emocional de nosotros, y de qué manera pues nosotros la podemos aplicar, lo que estamos hablando por la pregunta en cuanto a qué importancia o qué relevancia da la inteligencia emocional en esas relaciones, en lo que nosotros somos y en lo que nos relacionamos. Claro. Entonces, qué bueno que podamos
combinar eso. Qué bueno que podamos entenderlo así claramente, que podamos identificarlo también, ¿sí? Porque, Claro, y podamos darle solución a ciertas cosas que podamos nosotros ver que no están del todo bien con nosotros. exactamente. Entonces, siguiendo con las preguntas, quisiera también preguntarte si una persona quiere empezar hoy mismo a mejorar, hablando de su inteligencia emocional, ¿no? Porque estamos hablando de lo que es cada uno. No es Sí. decir, ahí, ¿cómo hace tal persona para mejorar su inteligencia? Sino, no, estamos partiendo de nosotros mismos y pensamos, ¿cómo haría yo, cómo haría una persona que quiere mejorar su inteligencia emocional? ¿Y qué pasos simples podría empezar a dar? Ya. Pues antes de contestar esa pregunta, toma un poquito de la reflexión que estabas haciendo y es acerca de la templanza. Me parece muy interesante ese punto. Y yo diría que todo el fruto del espíritu del que habla esa palabra es inteligencia emocional. O sea, finalmente son herramientas que da el Espíritu de Dios para tener el alma apacible, tranquila y poder manejarlo bien con los demás. Entonces, la templanza se define como la capacidad de vivir no por emociones, sino por principios. Templanza es eso, es vivir mi vida no por mis emociones, sino por principios, saber que yo voy a hacer lo que debo hacer y no lo que quiero hacer. Y eso es inteligencia emocional. O sea, la templanza es una herramienta muy vital, muy importante para la inteligencia emocional. Entonces, en cuanto a eso, yo diría que si alguien quiere iniciar un proceso, pues no hay pasos fáciles. O sea, tendría que empezar, digamos que un desarrollo que le llevaría, que le conduciría a alcanzar objetivos, sí, digamos que muy prácticos y muy útiles, pero es un proceso complejo. O sea, no es solamente le voy a dar unos tips para que sean inteligentes emocionales, no, de eso no se trata. O sea, es más, yo diría que mi seminario de inteligencia emocional, por ejemplo, yo lo enfoco no solo en inteligencia emocional, que es lo que les decía ahora, digamos, poder entender mis emociones, conocerlas, comprenderlas, poder gestionarlas, pero también hay que ir hacia la educación emocional y esto es más profundo. O sea, esto tiene que ver con el hecho de hacer que esto sea permanente, de que se vuelva parte de mi vida, de que poco a poco yo vaya involucrando estas acciones de una manera real en mi vida para que madure. Como lo decía al principio, es madurez de tipo de carácter. Entonces debo alcanzar esa madurez de carácter y eso es un proceso. Por darles un ejemplo, dentro de ese hecho de las personas que quisieran avanzar, por ejemplo, dentro de la psicología de Albert Ellis, él habla de pensamiento demandante y pensamiento preferencial. ¿Qué es pensamiento demandante? Y lo van a identificar en muchas personas. Un hombre llega de pronto a McDonald's y quiere un desayuno y mira pues el menú que está ahí en ese mostrador, pues donde están, digamos, todos los platos, todo lo que se quiere, y él dice, yo quiero este desayuno, y la chica le dice, qué pena, hoy no nos llegaron las materias primas, no podemos darle ese desayuno. Y él se enciende en ira y dice, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué lo colocan ahí? Entonces, ¿por qué no dicen la verdad, que no lo tienen? O sea, y maltrata a la pobre chica y se va furioso porque no le dieron lo que él quería. Pero llega otro hombre y casualmente pide el mismo desayuno y la chica ya asustada le dice, disculpe, pero hoy no tenemos las materias primas y no nos llegó lo que necesitamos para ese desayuno. Y el hombre dice, listo, entonces deme este otro. Pensamiento demandante es querer que todo se haga a mi manera, o sea, es tener como un mapa mental de lo que va a ser mi día, de lo que va a ser mi semana, de lo que voy a hacer, de lo que va a ocurrir en mi casa, y si cada persona no se comporta como yo quiero, me voy a angustiar, me voy a frustrar, me voy a enojar, voy a entrar en ira. Pensamiento preferencial es dejar que la vida fluya en su tranquilidad y si algo no funciona por aquí, funciona por otro lado y enfocarnos en otra dirección y ser como elásticos o flexibles o plásticos y adaptarnos a las circunstancias. Entonces,
eso no se logra de la noche a la mañana, son procesos que hay que, digamos que interiorizar y alcanzar y son profundos. Yeah. Sí, es como mirar todos esos aspectos donde nosotros no los detallamos tal vez, vuelvo yo a pensar en mirar hacia nosotros mismos, ¿sí? Claro. La emoción es algo que ha sido, un área que ha sido desvalorada, pienso yo, porque en nuestro ámbito cristiano, espiritual, pueden haber líderes, hombres, mujeres, pastores, Claro. pastoras, con depresión, con muchas cosas que hoy día también hablan de las enfermedades modernas, ¿no? Claro. Pero eso siempre no ha existido, sino que realmente apenas ahora las personas se han atrevido como a decir o a contar, Claro. porque no es que apenas ahora exista, ¿sí? Esas cosas. Entonces es importante estos espacios para poder también que las personas entendamos, todos entendamos que no está mal sentirse así, que no es pecado, por decir así, sentirse y de una u otra manera, sí, pues, o sea, no actuar como se debe a veces, sí, o sea, no está mal en cierto modo, pero estos espacios nos sirvan para poderlo identificar, entender que hay que buscar ayuda, que hay que buscar, por ejemplo, estos seminarios, hay que buscar documentarse, ¿sí? Aquellos que trabajan con otras personas, aconsejándolas y todo eso, pues también que puedan documentarse un poco mejor, que puedan de pronto tener más herramientas para poder hacer mejor lo que Dios nos ha mandado hacer a cada uno, ¿no? Entonces pienso que todo ello es pensar en eso, en nosotros mismos, para poder brindarle a otros y a los que nos rodean, pues unas relaciones, como dije anteriormente, ya sanas, conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, pensando en todo ello, para aquellos que nos escuchan, que nos ven, ¿qué te gustaría que quienes escuchen o vean este episodio se lleven en el corazón? Ya, pues, bueno, básicamente decirles que hay esperanza, que para cualquier situación emocional, cualquier situación de crisis a nivel de, digamos, procesos emocionales, hay solución, o sea, hay salida, Dios nos da todas unas herramientas que unidas a las herramientas psicológicas, pues nos pueden brindar la oportunidad de ir adelante en estas situaciones. Entonces, quería decirles que si ustedes tienen algún proceso de este tipo, no tengan temor, no se escondan, o sea, no se dejen vencer de pronto por la religiosidad, por el misticismo, que les puede decir que no, que un cristiano no debe sentir esto, que un hijo de Dios no puede permitirse estos procesos, y busquen ayuda en los medios adecuados, en las personas adecuadas, y hay mucho por hacer. O sea, a mí básicamente me preocupa mucho lo que ha ocurrido del tiempo de la pandemia para acá, esa proliferación de asuntos emocionales muy profundos, muy fuertes, muy dolorosos, jóvenes con ansiedad, jóvenes con crisis de ansiedad generalizada, jóvenes con crisis de pánico, jóvenes con depresión de alto grado, jóvenes con trastornos bipolares, con trastornos de déficit de atención, bueno, con un abanico de situaciones emocionales muy conflictivas, y pues muchos cristianos como yo estamos estudiando toda esta temática para brindar opciones adecuadas a los hijos de Dios y a los que no lo son, a cualquiera que necesite una respuesta de este tipo. Entonces yo personalmente estoy estudiando con el pastor Sebastián Palermo de la Iglesia Nuevamente de Argentina. Él es no solo pastor, sino que es médico, psiquiatra, y él estudió en un instituto que tiene el énfasis en la terapia cognitiva de Albert Ellis, de Aaron Beck y aún de Viktor Frankl, y pues él tiene herramientas muy especiales que yo estoy tomando también para tratar estos casos. Entonces podemos hacerlo. Una recomendación también sería no tercerizar nuestras emociones, no permitir de pronto que como siempre se ha hecho, tratar de culpar a otros porque nos sentimos mal. Entonces, no, yo estoy deprimido
porque ya no soporto a mi esposa, no, yo estoy ansioso porque mi jefe es insoportable, no, me siento mal porque es que me critican o me hablan o me dicen o me señalan o bueno, maltratan. Eso es tercerizar, o sea, les recuerdo el modelo ABC, siempre un evento determinado va a ocasionar una interpretación, una valoración, y esa es la que va a producir mi reacción emocional. Entonces trabajemos en esas valoraciones. Para ello, por ejemplo, en mi seminario yo trato, digamos que asuntos muy profundos que tienen que ver con el hecho de transformar esa valoración, de transformar ese sistema de creencias nucleares. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda. Dice la palabra que nuestra mente puede ser renovada por la palabra, y eso es lo que Dios puede lograr también. Entonces, ánimo, hay esperanza, hay una forma de lograr las cosas y podemos hacerlo. Yo les pido también que consulten de pronto mis materiales, los pueden investigar. En Instagram tengo el lugar con el que yo estoy trabajando, se llama Centro de Entrenamiento Reforma. Entonces en Instagram aparezco como Centro Reforma, y en Facebook aparezco como Carlos Méndez, simplemente Carlos Méndez. Y entonces ahí pueden de pronto investigar, conocer mis datos, saber más a fondo, y tenemos mucho material para ayudarles a los que lo necesiten en este tiempo. Gracias. Gracias a ti, Carlos, por recibirnos aquí en tu casa, aquí en nuestra ciudad. Agradezco siempre por tu corazón de servicio hacia Dios, hacia otros. Ha sido para mí siempre, tú lo sabes, un gran ejemplo para mí desde chiquita, porque me conoce desde que nací. Ha sido para mí una referencia, un referente de espiritualidad, de búsqueda de Dios, y creo que pues eso fue sembrado en mí a través de ti, y pues hoy día Dios, puedes ver que está la cosecha de una u otra manera, ¿no? Qué bueno. Entonces agradezco a Dios por ello, y espero que todos esos proyectos, todo eso que tienes pensado hacer en Dios, que se pueda dar. Sí, gracias por ello, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti y gracias a los que escucharon este tiempo. Bueno, entonces agradecemos a todos aquellos que siempre nos ven, que nos escuchan. Gracias a ustedes siempre por escuchar este espacio, por vernos. Esperamos vernos en otra ocasión. Soy Joana Ramos y nos vemos en un nuevo episodio de Voces Audibles Podcast. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, es así como hemos llegado al final de nuestro espacio. Agradecemos tu compañía y te esperamos en nuestro siguiente episodio para seguir compartiendo juntos. No olvides darle seguir a nuestro podcast y compartir nuestro sitio a otros que necesiten escuchar una voz de aliento. Nos encontraremos en otra oportunidad, aquí en Voces Audibles. Hasta pronto.